Esto es delicado. Realmente me preocupa, pero espero que a ustedes no les preocupe. Hoy aquí con Francisco nos vamos a envenenar. Nos vamos a suicidar de manera literaria. Bienvenido, Francisco Juárez. Muchas gracias, Rómulo. Muy amable por la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, arrancamos en este programa. Vamos a tener algunos temas centrales, como siempre lo vamos haciendo. Vamos a hablar precisamente de que alguien por ahí, y en algunos tiempos se ha hablado de que la lectura es un veneno. Un filósofo también se refería a eso, pero con la palabra droga, que es diferente, ¿verdad? También abordaremos un poco la literatura rusa, el pensamiento crítico o la lectura crítica, como para darle un poco de seguimiento a la entrevista que tuvimos la semana pasada con Claudia Chinchilla Bettorazzi. Y otros temas que se nos vayan ocurriendo en el camino, ¿verdad, Francisco? Claro. De tus datos biográficos tenemos que actualmente estás estudiando licenciatura en letras en la Universidad de San Carlos. Sí, así es. Ahorita en el 8º semestre. En el 8º semestre, Sí. Ajá, ya tenés tu título de profesor en lengua y literatura, obtenido ahí en la Universidad de San Carlos. En el 2008-2012, en la Universidad Rafael Landívar, obtuviste la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. Sí, así es. Y no solamente obtuviste el título, sino que graduado cum laude, sí, con honores. Súper. Actividades en las que has estado inmerso, columnista de la revista digital Brújula, coordinador de la sección Rincón Literario, publicaciones, poemario La Noche también es un altar. Ahí está, el primer hijo. El primer hijo, La Noche también es un altar. Bien, integrante de la antología Poetizar, antología de poesía guatemalteca, integrante de la antología Urdimbre de Voces de la Premio Nacional de Literatura Delia Quiñones, cuentos y poemas publicados en revista digital Brújula. Cuento El Puente de los Enamorados, revista Primeros Auxilios. Cuento La Marcha, revista Irrupción Social, algo cambió. Has efectuado lecturas en diversas actividades, una de ellas en el Fondo de Cultura Económica, lectura en Restaurant Carabazar, entrevista radial en Ingeniería con Sentimiento con Marlon Francisco. Así es. Que Marlon Francisco viene el otro sábado, fíjate. Sí, el tocayo. El tocayo, sí. Y fíjate que por poco tenemos este mes de los franciscos. ¿Ah, sí? Sí, porque estábamos tratando de traer a Sabino Francisco, se llama. Un autor, no recuerdo en este momento de qué lugar del interior de la República es Sabino, pero a Sabino ya le lanzamos una convocatoria y probablemente en julio venga por acá. Ojalá que venga. Es muy buen poeta. Muy bueno, ¿verdad? Entonces, se nos escapó una fecha para los franciscos y estás vos y viene Marlon Francisco en la próxima. Bien. Vamos a... Siempre acudimos a esta franja ya natural aquí, conocer del invitado qué es lo que ha leído, cómo se pegó a las letras, cómo llegaste a querer las letras, porque se supone que ya le tenés amor a las letras, ¿verdad? Desde siempre. ¿Qué has leído entonces? Bueno, me tengo que remontar a la primera infancia para
pensar cómo entró ese amor por la literatura en mí. Y primero recuerdo que el primer libro al que me acerqué fue uno de historia de la conquista. Un libro de texto que estaba perdido en la casa de mis abuelos y que le había pertenecido a mi mamá cuando ella estudió en básicos. Pero quizá lo que me trajo mucho fue que habían grabados de las carabelas y había un mapa dibujado del viaje que habían realizado los exploradores y los primeros lugares en los que habían desembarcado. Y había también grabados de las armaduras de los conquistadores y de las armas de los mayas, de los incas, de los aztecas, y me impresionó muchísimo ese primer contacto con el dibujo y con la historia. ¿Qué edad tenías más o menos? Unos 5 años. Sí. Sí, unos 5 años. Y de allí... ¿Ya leías a los 5 años? Sí, todavía no? Sí, era lectura fluida. Súper. Sí. 5 años. 5 añitos. Pero luego eso despertó mi interés por la historia y más que todo por la cultura maya. Así que traté de leer todo lo que pude sobre los mayas en ese entonces. De los pocos libros que iba consiguiendo con mis tíos, con mis primos, que ellos ya son mayores que yo, ¿verdad? Entonces tenían textos académicos. Acerca de los mayas, la atracción por el misterio, me imagino que es lo que lo hace a uno llevar a tratar de saber cada vez más, ¿verdad vos? Sí, lo que pasa es que para un niño es muy impresionante una cultura tan antigua, tan llena de enigmas, porque los libros de historia muchas veces están cargados de esa aura de cómo fue que se desapareció esa cultura por completo. Los investigadores todavía no terminan de explicárselo. Hay teorías, pero uno se queda con esa gana de saber más. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo fue el conocimiento que tenían de la astronomía. Ajá. Y eso para mí, en mi imaginación infantil, fue un aliciente para pensar, imaginar muchas cosas, ¿verdad? Posteriormente de eso pasé a la cultura egipcia. Me gustó muchísimo Egipto. Sí. Qué bien. Así es. Superior. ¿Cómo? Es decir, ¿has sido autodidacta de alguna manera en la lectura de la historia, verdad? Porque al final no te metiste a estudiar historia, que como que claro, hubiera sido una tendencia natural. Sí, creo que ese entusiasmo inicial por la historia pues tuvo su auge y tuvo su ocaso, ¿verdad? Bueno. Pero nunca ha dejado de interesarme, aunque ya ahora la veo desde otra perspectiva, no tan entusiasta en cuanto a los enigmas, sino un lado más crítico de la historia, lo que nos puede enseñar la historia y que no tenemos que volver a repetir. Por supuesto, indudable. Bueno, aparte de eso, entonces, libros literarios, de literatura. Claro, el primer acercamiento a la literatura como tal fue con García Márquez, con Crónica de una muerte anunciada. Luego el coronel no tiene quien lo escriba, 12 cuentos peregrinos, y luego la hermosa revelación que fue 100 años de soledad. Ese libro continúa para mí siendo un deleite cada vez que lo leo, y lo leo cada 2-3 años tal vez. De verdad. Pero nunca deja de asombrarme y maravillarme el inicio, esa como fundación mítica de un lugar donde todo se pronuncia por primera vez, donde las cosas había que señalarlas porque no tenían nombre. Sí, es hermoso. Sí, ahí hay mucha sorpresa, ¿verdad? Desde el arranque, que dice que a él el papá lo llevó a conocer el hielo. Sí. Sí. El hombre del circo que siempre aparecía con alguna novedad en el pueblo. Exactamente, Melquíades. Sí. Ajá, extraordinario ese personaje también, sí. que está a lo largo de toda la novela. Sí. Al final, que uno espera que como el mismo circo,
que transita, que fuera pasajero, pero no. Sí, yo creo que es un Los símbolo. spoilers aquí sí se valen de todas maneras. Bueno, quien no haya leído 100 años de soledad todavía, pues no sé, la verdad, se ha perdido de un deleite que no se puede dejar pasar en la vida, ¿verdad? Sí, tenés razón. Y ¿sabes qué? Algunos en realidad, o sea, no me extrañaría que haya incluso muchos que no lo hayan leído, porque eh, puede ocurrir también que no le encuentre uno el sabor, porque es cuestión de gusto, ¿verdad? Definitivamente. Y yo te digo que algunos llegamos tardíamente a ciertos libros también. Yo lo leí recientemente. Lo había intentado hace algunos años, lo leí como hasta las páginas 75 y lo boté. Ahora me impuse la tarea como la tengo con otros libros y la logré leer y estoy satisfecho con ella. Bueno, sí, yo creo que hay que encontrar el momento en el que tanto el escritor como el lector están dispuestos el uno con el otro para comunicarse. Es cierto. Porque, por ejemplo, se da con el caso de Rayuela, que es un libro que usualmente se lee de joven y cuando uno ya es mayor ya no le encuentra el mismo sabor. He escuchado esos comentarios, porque Rayuela es un libro que está cargado de juegos, ¿no? De una rebeldía natural de la juventud y que quizá con el paso del tiempo pues va menguando esa, no sé, sensación de rebelarse contra lo establecido, incluso contra el idioma mismo, y que luego uno puede encontrarlo ya no tan estimulante como podría haber sido en la juventud. Y hay libros que tal vez en la juventud no nos son placenteros, por ejemplo el Quijote o la Divina Comedia, y que posteriormente uno ya está preparado mentalmente y espiritualmente para sentir lo que ahí se transmite. Sí, lo que ocurre también, digamos, con la literatura de Miguel Ángel Asturias. Y sabes qué, tiene que ver el hecho también de que uno sea joven y que después sea maduro, porque acordate de los presaberes. Entonces, con todo el bagaje que uno tiene ya de conocimientos, aborda de nuevo el libro, lo ve de otra manera, lo escudriña de otra forma y encuentra nuevas riquezas. ¿Qué es lo que me pasó a mí con el señor presidente? De joven a veces le faltan a unos elementos, ¿verdad? Otros libros entran con facilidad, pero la mayoría de gente no tiene suficientes presaberes para poder entrar así. Sí, cuando dices presaberes, seguramente te referís a experiencia de vida, ¿verdad? Sí, todo eso. Y la misma información que uno va adquiriendo de la literatura. El mismo Vargas Llosa decía hace poco que, no hace poco, alguna vez lo dijo, que ha lamentado tener tanto conocimiento sobre la literatura y ser un gran crítico que en ciertos momentos no le permiten disfrutar plenamente de los textos porque va criticándolo, va encontrando errores o algo y eso, ¿verdad? Sí, creo que nunca hay que perder el sentido lúdico de la lectura, leer por placer, porque quizá cuando uno ya se mete al ámbito académico o literario, se le pierde ese sabor de cosa nueva, de asombro. Uno ya va viendo por qué el escritor está utilizando la primera, segunda persona, está construyendo bien o no los personajes, no me gusta el desenlace porque no lo llevó bien. En cambio, cuando uno lee con inocencia, con el simple deseo de asombrarse por una historia, aunque ya haya sido contada de mil maneras y mil veces, creo que se le siente más sabor a las cosas, ¿no? Así que estoy de acuerdo con Vargas Llosa. Bueno, pues en ese sentido. Sí, en algunos otros no tanto. Sí, es polémico el personaje también. Oíme, vos que te graduaste de auditor, es contaduría pública y auditoría. Contaduría pública y auditoría.
luego te metes a la literatura, pero ¿has encontrado alguna relación entre esa contaduría, esa auditoría? Bueno, ¿qué es auditoría? Danos un concepto así para los que caminamos a pie. Bueno, el auditor tiene como objetivo certificar que las compañías cumplen con las normas internacionales de información financiera, con los principios contables generalmente aceptados, y también tiene como nichos de especialización. Por ejemplo, en el ámbito fiscal, el auditor puede fungir como un asesor para las compañías o para cualquier persona para decirle, esta es la forma en la que tiene que presentar sus impuestos, o revisar que sus impuestos estén bien hechos. Además, también hay otras ramas, por ejemplo, la auditoría interna, en la que se ve todo el control de la compañía, que se tengan los procesos adecuados, la documentación suficiente para asegurar que las cifras contables de la compañía sean razonables. Sean razonables. El auditor entonces busca la corrección en el manejo financiero y busca de alguna manera errores también. Sí, el auditor certifica que la compañía o la persona está llevando su contabilidad de forma adecuada. Excelente. Bueno, ¿cómo has encontrado alguna relación entre la contaduría pública, la auditoría y la literatura? Bueno, es un poco difícil tratar de hacer ese malabar de unir las dos cosas, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas importantes en cualquier profesión es saber comunicarse bien. Y si uno se comunica de forma efectiva, creo que las puertas se le abren a uno. Y eso yo siento que puedo dar testimonio de ello, porque en el ámbito profesional uno tiene que estarse siempre comunicando con distinto tipo de personas, de forma escrita o oral. Y tiene que hacer presentaciones ejecutivas y conocer la lengua, saber cómo decir las cosas bien y de forma eficaz, efectiva, hace que el mensaje llegue de mejor forma. Así que de esa forma el lenguaje me ha servido muchísimo del lado de la auditoría. Ahora, del lado, ¿cómo me ha servido la auditoría del lado del lenguaje? Es muy difícil porque la auditoría lo obliga a uno a tener ciertos parámetros bastante cerrados, podría decirse, dentro de los que se puede mover alguien. Por ejemplo, tengo que cumplir con tales normas, ¿no? Contables, y no me puedo salir de ello. O tengo que cumplir con la ley del ISR y no me puedo salir de ello. Esas son obligaciones, esas leyes. Por supuesto, mientras que del lado creativo, uno tiene que permitirse la libertad de explorar. Obviamente uno tiene que conocer el idioma, conocer la gramática, porque uno puede tratar de innovar en la forma, incluso saltarse la gramática, como lo hace, por ejemplo, Saramago, que escribe sin puntuación, utiliza únicamente el punto, pero porque él conoce la gramática y sabe cómo saltársela. Igual que Cortázar, por ejemplo. Ellos conocían porque Cortázar era profesor. Ajá. Entonces, creo que es más fácil encontrarle una utilidad a la literatura en el ámbito de la auditoría que tratar de llevar la auditoría hacia la literatura, aunque creo que el rigor con lo que uno tiene que hacer las cosas en auditoría sirve como disciplina al momento en el que uno pretende escribir, porque no es solamente de sentarse y voy a escribir un poema y lo que la musa me inspire, porque después uno tiene que sentarse a trabajar, a pulir, y tener esa disciplina de sentarse todos los días y darse cuenta que lo que escribí en el primer borrador no es necesariamente el borrador final, sino que puedo quitarle mucha hojarasca a eso todavía, ¿verdad? Bueno, en cuanto a eso, yo pensaba también que vos que te graduaste con honores y
auditoría, que es una cosa cuadrada, puede decir uno. ¿Te sentís que te empuja un poco en el caso, por ejemplo, de la narrativa, a darle mucho formalismo, tratar de ser muy perfecto en la creación? Bueno, creo que uno nunca va a llegar a escribir lo que de verdad quiere escribir. Siempre se va a sentir insatisfecho por lo que al final resulta siendo publicado. Y eso es lo que lo impulsa a uno a tratar de escribir otro libro que sea mejor que el anterior. Sí, exactamente. Pero creo que sí lo motiva a uno a tratar de entregar algo de calidad. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a seguir tratando esos temas. Eso es lo que aprovechamos también para saludar a quienes se van pegando ahí, que nos acompañan siempre, que pueden comentar, pueden opinar, pueden revertir, pueden decir lo que quieran, ¿verdad? O simplemente enviarnos saluditos. Pablo Aníbal está ahí, Guillermo Durán, el doctor Carlos Interiano, Luis Chalín, Roberto Cifuentes, estamos vos y yo, Juan Calles, y Luis Chalín dice: invita al excelente poeta Pablo Bejarano. Ah, ok, lo vamos a tomar en cuenta, vamos a incluirlo en la lista que ya tienen los cuates de La Fábrica, de la revista La Fábrica, que ellos son ahora los que se encargan de esa relación con los autores. Bien, Luis Chalín, gracias por la sugerencia. Saludos a Julio Lima, Marcelita Dubón, Brenda Solís Fon, Pablo Bejarano, precisamente ahí está, Gerson Ortiz y Neftalí Aldana. Aprovecho la pausa para mostrar este librazo. Vean de quién se trata. De Gustavo Bracamonte, Aspiración Animal. Esto es lo más calientito. Gustavo, que saca 2, 3 publicaciones anuales. Más poesía, el del poeta Gustavo Bracamonte, Aspiración Animal. Bien, continuemos acá conversando, revisando tu poemario. La noche también es un altar. Uno puede ver, como ve en muchos otros autores y poetas, que cada quien tiene sus propias preocupaciones, ¿verdad? En forma personal, para vos, ¿qué te inquieta? Porque aquí hablas de la muerte, aquí hablas de recuerdos. Pareces un hombre muy viejo ya, porque esto parece que querés quemar recuerdos y cosas así. A ver, ¿qué te inquieta? ¿Cuáles son tus preocupaciones mayores? Bueno, creo que los temas principales del libro están relacionados con los problemas fundamentales de la condición humana. La muerte, como bien decís, la soledad, Dios. Y son, no sé, son temas que siempre están rondando por mi mente constantemente. Esa sensación de insignificancia ante el tiempo y el espacio. A veces también la incomunicación, el sentir que uno tiene algo que decir y que es muy difícil que hayan oídos que entiendan lo que uno trata de decir. Creo que muchos de los escritores tienen esa raíz de lo que escriben muy enterrada en la infancia y en todo lo que les haya ocurrido, ya sea bueno o mal. Y es mi caso. Hay muchos recuerdos de infancia que están plasmados ahí en el libro, y por eso el libro se hace bastante confesional e intimista. Y creo que hay una
ironía en el escritor, porque usualmente hay escritores que, es mi caso también, nos inunda la timidez y sacamos algo para que todo el mundo lo lea. Entonces, con temor, ¿verdad? Es irónico, pero es ese doble movimiento de querer expresar algo muy íntimo, como tirar una botella al mar, ¿no? Como esperar de que en algún momento alguien la recoja y lo entienda y sepa de que hay alguien más que está sintiendo lo mismo. Ya, excelente. ¿Has sentido el miedo por la muerte también vos? Constantemente, pero tal vez no miedo, tristeza. Tristeza. Porque, es decir, ¿no te ha aterrado esa idea de que hay un final para tu vida? no, eso lo sé, lo tengo muy presente, estoy consciente de ello. Lo que me da es tristeza porque yo no tengo seguridad en nada, es decir, yo no sé si hay algo después o está la nada. Ajá. No me atrevo a asegurar algo, porque no hay pruebas de ello. Es que de la muerte no se sabe nada. Yo precisamente estoy escribiendo, en estos momentos estoy escribiendo un cuento. No, ya está terminado. Un cuento que se llama El spoiler de un cobarde, que yo creo que va a aparecer, si no este fin de semana, el siguiente, en La Gaceta. Ahí la Gaceta nos está apoyando para ir publicando algo y de repente aparece por ahí El spoiler de un cobarde. Un pequeño cuento. Bueno, ya hemos empezado a hablar entonces de La noche también es un altar. De alguna manera lo has presentado. ¿Querés decir algo más de esta tu publicación? Por la editorial Cultura, ¿verdad? Sí, así es. Editorial Cultura. ¿Qué más podés agregar de...? Bueno, creo que agradecer a quienes me apoyaron, porque publicar un primer libro no es nada sencillo. Alguien que se tome el tiempo y la molestia de leerlo, uno que es desconocido, que está dando sus primeros pasos. Así que yo quiero expresar mi gratitud a Delia Quiñones, quien me acompañó en la presentación. También a Carmen Matute, que fue la primera que leyó y confió en el libro. Al maestro Morales Santos, porque pues él es el director de la editorial y también puso su confianza en el libro. En mis primeros pasos de escritura, porque empecé escribiendo cuento y una novela que la revisó Víctor Muñoz y muy generosamente me dio muchos comentarios. También agradecerle a Denise Funchal por los consejos que me dio. Prácticamente quizá el más grande fue: tienes que leer mucho, ¿va? Y es fundamental, y escribir todos los días, porque al final de cuentas no hay que dejar que se oxide la mano, ¿verdad? Uno tiene que encontrar su voz escribiendo y leyendo mucho. Así que mi gratitud para todas esas personas que han confiado en este primer libro y en que tengo algo que decir. Formidable. Esos dos aspectos que has mencionado son fundamentales. Leer. Todo mundo lo anda aconsejando. Y la práctica hacia el maestro, ¿verdad? Hay que estar escribiendo también todos los días. Conozcamos entonces tus versos. ¿Por qué hoy estás aquí? Pues el ejemplar que yo tenía, que ahora ya me lo reemplazaste, ya tengo el mío propio, me lo prestó Roberto Cifuentes. Estaba en mi mesa en algún momento, lo comencé a revisar y dije, wow,
Está bueno esto. Por favor, te voy a pedir dos en este momento, uno corto y uno largo. 29 y luego el 36. Okay. Este se titula ¿A dónde? ¿A dónde iré a dejar estos tristes despojos que lanzan ahora lágrimas tibias y vivas? ¿Bajo qué cielo, entre qué silencio quedarán enterrados? La imagen del espejo, absorta e incrédula, irreconocible y trémula, será reducida a nada. ¿Qué día? ¿Cómo llegará el final? Nada podrá evitarlo, ni cada letra de la palabra amor. Tan solo queda estirar la mano y tragar y tratar de rasgar con cada uña la niebla que envuelve este sueño. 36, Adam. 36 creo que es el más largo que hay en tu poemario. Bueno, antes de leer quiero hacer referencia a que el título de este es Con estos ojos en este mundo. El título es un tributo a Alejandra Pizarnik y a Olga Orozco, porque tienen unos títulos muy similares que ojalá alguien los lea. Con estos ojos en este mundo. Vi al cielo, luego mis manos. Ambos me parecieron irreales. Qué difícil aceptar su existencia. Ambos, en un instante, se apagarán. Veo, a través de la ventana, el solitario árbol, desde el que el ave canta. Qué cercanía la de ese árbol, mecido por el viento. Veo, a través de la ventana, la niebla como un manto, frío y desesperado, como este de mi lecho. Veo, a través de la ventana, las calles silenciosas. Mañana caminaré por ellas, me digo inocente. Veo, a través de la ventana, inaplazables fantasmas, un cuerpo tendido entre tristes hojas blancas. Por alguna de esas calles no volveré a caminar jamás. Llevaré entre las manos la corona fría de la escarcha, dormido, sin cielo, sin árbol. Qué soledad la de esas calles sin mí, como la de una estatua cuando no hay ojos que la observen. Dormido, sin llanto, sin nudos que desatar, con los días apagados para siempre. El mundo estará exiliado de mi ser. De este lado todo siempre es igual, antes y después de ser visto por mis ojos a través de la ventana. Permanecerá igual. El dulce jardín con la rosa y el charco, el árbol de níspero y el llanto de las aves en el atardecer, el mármol con ese nombre arrebatado de mi mundo tan temprano, la vista de la ciudad al anochecer desde una terraza lejana, el camino bañado de hojas muertas, el silencioso teatro vacío, todo permanecerá igual. Entonces, ¿cómo puedo estar viendo con estos ojos, con este par de ojos este mundo? ¿Qué cielo es el que ahora miro? Para siempre, para siempre. ¿Qué veo ahora entonces si hay un para siempre? ¿Qué momento de la eternidad observo? ¿Cuál es este cielo? ¿Qué será de este árbol y este mundo sin estos ojos? ¡Ay de mí! Vaho que sucumbe sobre la ventana, fugaz reflejo cubierto por la cortina, muerto que observa muertos. Solo tengo estos ojos, solo tengo este mundo, pero todo es tan efímero, pero somos uno. Tengo las palabras, me digo nuevamente, pero las palabras son el mundo, y el mundo son mis ojos. Puedo escuchar el crujido, penetrando, silencioso mientras veo a través de la ventana. Pronto cesará la trampa del lenguaje. Entonces los ojos de este mundo me verán y podrán decir, señalándome, fríos, blancos y crueles, esos huesos son míos. Esos huesos son míos. Qué barbaridad. Sabes que mientras vos leías, acá en el vidrio de esta puerta que tenemos en esta ventana de la literatura,
veía yo ese ciprés recortado en forma de aguja. Tenemos acá enfrente varios cipreses, ¿verdad? Lo veía yo reflejado en el vidrio, meciéndose con estos ojos en este mundo. Qué barbaridad que será este mundo sin estos ojos. Sí. El mundo sigue girando, ¿verdad? Pero extraordinario. Bueno, otra cosa que inquieta acerca de la misma literatura es qué realmente nos deja. Antes te quiero decir que nos trajeron cafecito de acá de Sofos. No sé, Buenísimo. ahí está el tuyo por ahí cerca, no sé. Sí, aquí atrás está. Bueno, si querés lo alcanzás, por favor, para que nos vayamos calentando un poco más en esta charla interesante con este cafecito de Sofos. Con este café en este mundo. Ajá, ¿qué será este café sin estos ojos? Bien, la literatura, es decir, como si uno habla del valor que tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos deja a quienes nos sumergimos en ella, muchos cotidianamente? No sé, creo que es una experiencia tan personal que me atrevo únicamente a hablar de mí. A mí lo que me deja es una sensación de estar acompañado por muchos amigos y de almas afines. Por ejemplo, cuando estoy leyendo a Sábato, cuando estoy leyendo a Emily Dickinson o a Dostoyevsky, no me siento completamente solo. Puedo sentir que ellos también sintieron las cosas que siento. Y a veces, muchas veces la literatura lo deja a uno con más preguntas que respuestas. Pero creo que eso es lo importante, hacerse las preguntas. La pregunta es más importante que la respuesta, porque lo más probable es que nunca encontremos la respuesta, pero nos vamos a tratar de acercar lo más posible a esa respuesta. Por ejemplo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy vivo y soy quien soy? Y creo que Borges lo decía, únicamente vamos a saber la verdadera cifra de nuestra existencia en ese último suspiro, cuando se coloque el punto final en el que diga, este fui yo, nada más. Pero lamentablemente hay personas que no tienen la oportunidad de estar conscientes en ese momento del punto final, ¿verdad? Y creo que esa es una crueldad que este mundo tiene. Y creo que ese es uno de las grandes preguntas que yo me hago y que trato de encontrar respuesta en los libros, es el porqué del sufrimiento, el porqué del mal en el mundo. Y creo que ahí viene mucha especulación filosófica, teológica, y que creo que todas las personas en la historia se han preguntado eso, ¿por qué? Y a veces simplemente la respuesta es porque sí, porque las cosas así son, ¿verdad? Pero creo que el ser humano trata siempre de rebelarse en contra de ese porque sí, porque las cosas son así. Y eso creo que es uno de los grandes milagros del ser humano, que a pesar de que sabemos cuál va a ser nuestro final, amamos, luchamos, trabajamos, tratamos de salir adelante, de mejorar nuestra calidad de vida en medio del absurdo. Sí, exactamente. Eso de qué nos deja cuando, por ejemplo, uno está leyendo El extranjero, uno es ese personaje que está solo en su habitación, que prepara su comida, que sale, pero que siempre está solo, ¿no? De ahí, como decís vos, uno se convierte, uno piensa también y se pregunta. Ese es del verdadero existencialismo, ¿verdad? Sí, claro, Camus
justamente decía que la única pregunta filosófica era si suicidarse o no. Ahí estaba resumido todo lo que él pensaba. Sí, y yo lo que he dicho, porque también he tenido mis propios miedos, ese gran miedo, como para tratar de resolverlo, porque eso no tiene solución, eso, y quizás esa rebeldía que vos hablas es precisamente el suicidio. Pero para no mortificarse uno tanto, algunas veces yo he dicho, bueno, ¿para qué estar pensando tanto, torturándose con esa idea si realmente eso no tiene solución? Es decir, uno puede pensar en las cosas que, bueno, algo está rajado, ¿cómo lo podemos reparar? Sí hay formas, pero la muerte no tiene forma, no tiene salida. Sí. Es solamente, o se mete uno más o hace tratar, retardar O ese se hace momento. loco. Sí. Bueno, la búsqueda de la fuente de la juventud y todas esas babosadas. ¿Cuál es tu proceso de lectura? ¿Cómo procedes vos cuando tomas un libro? ¿Qué pasa con ese libro a lo largo del punto inicial hasta el punto final? Bueno, yo tengo que confesar que soy bibliófilo. Me encanta tener libros especiales. Me gusta mucho comprar, ir a las librerías de la zona 1 y ver libros usados, encontrar alguna edición agotada. Y siempre ando por ahí escarbando cosas y los libreros de por allá ya me conocen y soy amigo de ellos. Entonces, cuando encuentro algún libro que me interesa mucho, por ejemplo, hace poco descubrí a Giovanni Papini eh, con un tratado sobre la vida de Dante. Y no lo puedo dejar de leer porque Dante es uno de esas presencias continuas en mi imaginario literal. Eh, pero bueno, más yéndome hacia tu pregunta. Pero también me interesa eso porque es que Dante es un imprescindible. Sí, Pero bueno, es algo curioso porque a mí me invitan a hablar o estoy hablando de literatura y siempre paso hablando de Dante por alguna forma u otra. así. Hace poco me invitaron unos compañeros de la universidad a un homenaje que se le hizo a Humberto Acabal por su fallecimiento en el Paraninfo. Y estaba hablando sobre la obra de Acabal y mencioné a Dante. Pero es que hay algo fundamental en el artista y que creo que es muy fácil de ejemplificar con Dante. Y es que una de las principales cosas que motiva al artista, o en este caso al escritor, a escribir, es que no está satisfecho con la vida que tiene y quiere vivir esa otra vida, aunque sea en el papel, en lo imaginario. Y el ejemplo de Dante y el ejemplo de Cervantes es pedagógico, porque Dante, ¿qué era lo que quería? Encontrarse otra vez con Beatriz, con ese amor que nunca pudo tener. Entonces él quería vivir esa vida que no había podido vivir en la realidad. Y en el caso de Cervantes... ¿Y por qué escogió de guía a Virgilio? Bueno, lo que pasa es que hay que entender el momento en el que escribe Dante su obra. Tener a los clásicos muy presentes era como lo normal en ese entonces. Y creo que ¿quién va a ser más grande que Virgilio o Homero? Entonces, y en esos tenía para elegir, mayor. tenía que elegir Dante, Homero o Virgilio. Y al final de cuentas, lo que trata, uno de los pasajes de la Divina Comedia donde Dante y Virgilio se encuentran con Paolo y Francesca, que están dando vueltas en un remolino de viento en algún círculo del infierno, y las dos almas se acercan y les preguntan por qué están allí.
y resulta que ellos eran amantes. Y se siente como Dante está o les tiene envidia, a pesar de que estaban en el infierno, estaban juntos. Interesante observación. Se puede sentir esa envidia de Dante porque incluso en el tormento permanecieron juntos. El problema con Dante es de que él no pudo estar con la mujer que él amaba. Y en el caso de Cervantes, era en la imaginación de Alonso Quijano, que trataba de alcanzar a su Dulcinea y tratar de ser digno de ella, desfaciendo en tuertos. Entonces, son dos ejemplos muy, muy fáciles de explicar en cuanto a que el escritor siempre está buscando vivir una vida que no le es posible vivir en la realidad. No está satisfecho con su propia vida. Así es. Buen aporte. Bien, entonces, ahora sí, ya me siento más o menos satisfecho, porque esto es una delicia, ¿verdad? Y uno se quiere sumergir cada vez más. Entonces, cuando tomas tu libro, ¿cuál es tu proceso para irlo aprehendiendo? Bueno, yo he tratado siempre de mantener la lectura lúdica, encontrar la belleza en los textos. Trato de no meterme al análisis crítico del texto en una primera lectura. Trato siempre de disfrutarlo. Por ejemplo, de las últimas lecturas que he disfrutado muchísimo es John Keats, el poeta inglés, que he llegado a llorar pensando en la vida de Keats y en el sentimiento que él transmite por su amada, por Fanny. Y pocas veces me ha pasado eso. Por ejemplo, con Hans Christian Andersen me pasó en la biblioteca de la Landívar. Me puse a leer la biografía del Patito Feo o de Hans Christian Andersen. Uh-huh. Y me conmovió muchísimo esas historias trágicas. Creo que tengo mal gusto, la verdad, porque soy fácilmente sentimental. Más que impresionable, siento muy profundamente las desgracias ajenas. No, pero yo lo que diría es que sos un magnífico lector, porque yo siempre he dicho que si uno no reacciona frente al texto, que esas son las formas de reaccionar, es que uno o no está leyendo bien o el texto es demasiado malo. Sí, o quizá uno no está listo para ese texto. Porque, por ejemplo, yo he tratado de leer a Shakespeare y no lo logro. He tratado con Hamlet y creo que no es el momento para mí de leer a Shakespeare. Pero, por ejemplo, hay un libro de Ernesto Sábato que se llama Antes del fin, que es un mensaje que él le deja a la juventud ya en sus años postreros. Y para mí me conmueve muchísimo ese aliento que trata de transmitir Sábato a la juventud, de decir, no dejen de luchar por un mundo mejor. Nosotros lo intentamos y no lo logramos hacer, pero ustedes sí. Y no los incita a una revolución armada, por ejemplo, sino que lo que él dice es, ¿por qué no una rebeldía de brazos caídos? Como Gandhi, por ejemplo, en el que la rebeldía más grande que puede tener el ser humano es mantener la esperanza. Y si uno mantiene la esperanza, si uno no se deja abatir por lo mismo que hablamos antes de lo absurdo de la vida, uno va a seguir luchando y seguir intentando alcanzar lo que uno se ha propuesto. Entonces, siempre me desvío de tu pregunta. Pero yo te regreso. Cuando pasas por un libro, ese libro queda marcado. Sí, hay libros que quedaron marcados y otros libros que pasaron como hojas que se lleva el viento, ¿no? Hojas de hierba. Sí, 200 años de Whitman. Ajá.
Bueno, yo te decía esto porque yo sí siempre ando subrayando, fíjate, y Sí, haciendo apuntes en los bordes de los libros. O sea, es decir, para mí, el libro que adquirí es diferente al que tengo en mi librera. Ese libro que yo tengo en mi librera es más caro que el que yo compré antes. Que si lo pierdo ya con mis apuntes y todo, me duele. Pero discúlpame, de repente que aprovechamos para que tomes tu cafecito también. muchas gracias. Yo he dicho que me sirve subrayar, me sirve hacer apuntes, porque entonces siento que así voy comprendiendo mejor, voy aprendiendo el contenido de ese libro. Es decir, ese es uno de mis procesos, y normalmente yo por eso siempre tengo lápices a la mano, fíjate. Sí, bueno, hay personas que lo ven como sacrilegio eso, subrayar un libro, pero en mi caso Si yo no, sí, Robin Williams arrancándole las páginas. en La Sociedad de los Poetas Muertos, Ajá. sí, es hermosa esa película, es hermosa. Sí, yo también subrayo con crayón azul. Sí, pues, es decir, yo también en ocasiones el amarillo, marcador amarillo encima, pero muy poco, ¿verdad? Ahí sí es muy sacrílego hacerlo con un libro. Sí, seguro. Sí, seguro. Normalmente solo con el lápiz, ¿verdad? Entonces, ese es uno de mis procedimientos. Es decir, porque en algún momento, digo yo, puedo necesitar esta frase que está acá y se me va a hacer fácil encontrarla. Sí, hay cosas que uno no quiere olvidar, cosas bellas que, por ejemplo, si te das cuenta en este ejemplar, tengo marcadas las páginas, porque se me hace fácil encontrar los poemas que a veces pienso que son los más rescatables del libro. Entonces, ponerle marcas, ponerle el subrayado, anotaciones, incluso va siendo como una especie de arqueología que después uno regresa y dice, es verdad, a mí me impresionó esta frase. Por ejemplo, también cuando estoy preparando una entrevista y tengo un libro de cuentos o una novela del autor invitado, a ese también lo voy leyendo con tal detenimiento, porque también necesito encontrar algún fragmento que sea muy bueno como para poder leerlo acá. Entonces también esa es otra de las actividades que yo voy desarrollando durante mi lectura. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas de que hablar, que esto, yo siento que el tiempo se me va como agua entre los dedos. Pero también visitemos a quienes están con nosotros. Toñito Ayau, María Fernanda Sandoval, José González, Rodrigo Villalobos, el alegre fabricante, Fluvianizzi, Leo de Soulas, el infaltable Leo, y Dulcinea Gramajo. Bien, siguiendo con esto de la lectura, para aprovecharla, es esa lectura crítica que ya habíamos mencionado, el pensamiento crítico del lector, eh, por esos mismos presaberes, o tal vez porque uno lee con cierta inteligencia, se logra eso, se logran relaciones y todas esas con el contenido que uno va absorbiendo. Sí, el pensamiento crítico es sumamente necesario en una sociedad como la nuestra, eh, una sociedad tan vilipendiada y tan, no sé, a nosotros, Tan robada. los que nos gobiernan, pareciera que nos agarran de tontos y permanecemos pasivos ante cualquier cosa que hagan. Por ejemplo, sacaron a la CICIG y la cosa ya no, ya no pasó nada. O sea, ¿y qué es lo que pasa allí? El pensamiento crítico es necesario para darse cuenta de las cosas que hacen
incluso enfrente de nosotros y reaccionar, porque pareciera que estamos adormecidos como sociedad, que, que el 2015 fue solo un temblor durante el sueño, ¿no? Y que las cosas han vuelto a la normalidad o incluso nos hemos quedado más dormidos que antes, ¿no? Ajá. Nos fascinó esa mecida y nos dormimos, ¿no? Sí, eso es decir, reaccionar ante cada cosa que ocurre, calificarla de buena y de mala, y qué debo hacer, ¿verdad vos? Uno tiene que desarrollar un criterio propio. Uno tiene que saber discernir entre las cosas que están bien o están mal. Uno de los problemas de la actualidad es que lo bueno y lo malo está muy difuso, no se sabe tanto qué está bien o qué está mal. Los viejos valores, por decirlo así, no sé, se han puesto en entredichos, se ha criticado mucho, aunque debo decir que se ha hecho o se ha tenido progreso en muchas áreas que antes no se tenía, por ejemplo, en la visibilización de la mujer y la problemática, principalmente en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que tan necesitada está de salir todos esos arquetipos del macho, de una sociedad dominada principalmente por el hombre, que, que lamentablemente se sigue, no sé, reproduciendo, pero que hay un movimiento ya de crítica sana a a todo ese, no sé, aparato ideológico y sistema social que ha dominado a Guatemala. Una Guatemala profundamente religiosa, profundamente metida en costumbres, que muchas de ellas son perjudiciales y que creo que el pensamiento crítico, la lectura crítica de textos que nos hagan abrir los ojos, como los de Martelena Casaus, o conocer la historia de Guatemala, por ejemplo, leer a Guzmán Bockler, o leer a Severo Martínez, eh, es necesario tener una lectura crítica de nuestra historia, de nuestra sociedad, para darnos cuenta y saber actuar para poder cambiar las cosas en nuestra sociedad. Cuando uno está leyendo, por ejemplo, una novela o un cuento o cualquier otro texto donde ve las pésimas condiciones en unas aulas, en una escuela, cuando también aparecen escenas de hospitales donde no hay suficientes médicos, no hay suficientes camas, gente haciendo cola desde las 4 de la mañana para que le atiendan sus problemas de salud. Uno conecta con esta realidad nacional, vos, y entonces se duele, ¿no? Y se pone como la gran chingada, ¿no es así? Y luego no pasa nada. Y luego no pasa nada. Sí. Sí, es triste. Ahí sí te digo, si uno se pone a pensar y a buscar imágenes y videos del estado deplorable de nuestro sistema de salud, ahí sí creo que le doy la razón a Camus, porque ahí sí es razón para deprimirse. Sí, vos, entonces conecta uno también con los ladrones, ¿verdad? Que saquean las arcas nacionales. Bien, dos temitas más me interesa que tratemos, que algunos han hablado, se han producido censuras de libros a lo largo de la historia diciendo que la lectura es un veneno. ¿Qué te parece tal idea? Sí, leí el artículo que está relacionado a esto y creo que siempre los que están en el poder van a ser quienes dicen
qué es veneno y qué no lo es. Si les conviene, no lo es. Si va en contra de el status quo, lo es. Pensemos en El Capital. Pensemos en cómo ese libro fue veneno para millones de seres humanos. Y para otros significó la liberación intelectual y el conocimiento del sistema capitalista y de cómo se manejaban los medios de producción. Para esas personas no fue veneno y para otras sí. Pensemos en el caso de la Biblia. Nos estamos metiendo un poco a la polémica, sí, pero hay que mojarse, ¿no? A campo minado. Hay que mojarse. Para algunos lo es, para algunos es veneno. Ajá. Porque no saben discernir en el mensaje. Porque si uno hace una lectura literal, hay cosas que a uno lo pueden incitar a la violencia, al dogmatismo, a esa cerradez mental, pero también puede ser un instrumento de liberación espiritual y también material. Pensemos en que la Biblia fue usada, por ejemplo, por una superestructura como la Iglesia Católica para mantener el status quo, y fue usada por los mismos sacerdotes para la teoría de la liberación. Entonces, el texto es interpretable, el texto es veneno o es alimento, depende quién lo lea, pero yo creo que es veneno para quienes están en la jerarquía, por decirlo así, en el poder, y no les conviene lo que dice este texto porque los va a poner en entredichos, porque va a hacer pensar a quienes están dominando. Exactamente. Bueno, en ese artículo que está en mi muro, por si alguien lo quiere leer, se menciona, por ejemplo, una de las obras importantes de Goethe, Las penas del joven Werther, ¿verdad? Sí. Que dice que por el contenido de ese libro, pues muchos jóvenes tratando de imitar a Werther se suicidaban. Entonces dice, este es un libro venenoso para la mente de los jóvenes. En algún momento entonces también lo que decía Sócrates era veneno porque estaba contagiando a aquellos jóvenes que se sentaban a escucharlo bajo los árboles, ¿verdad? Pero es el sistema al final. Acordate que está también Fahrenheit 486, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Sí? Que trata de la quema de libros. Uh-huh. El libro es prohibido ahí, pero eso lo impone el sistema. No habrá libros porque ese daña la mente del ciudadano. O en el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa también. Ajá. Bien. Cerremos con la literatura rusa. Es interesante la literatura rusa. Ha habido unos grandes autores rusos, ¿verdad vos? ¿Como quiénes? Bueno, creo que siempre hay momentos en los que hay una explosión en distintos lugares geográficos, y la época dorada de la literatura rusa cuenta con cumbres inmensas. Tolstoy, Dostoyevsky, Lermontov, Gogol, Pushkin, Gorky, Chekhov, Akhmatova, el que escribió el doctor Zhivago, ahorita se llama Pasternak. Entonces, todos en un periodo tan corto de tiempo y escribiendo obras tan profundas, tan llenas de calidad. Pensemos en Ana Karenina, en La Guerra y la Paz, en los hermanos Karamazov, en Crimen y Castigo, en el doctor Zhivago, en La Madre. Entonces, uno se queda asombrado con la literatura rusa y es tan vasta como su territorio, ¿no? Y es una literatura que es propia de Rusia, que no le debe una asimilación cultural como podría ser la literatura francesa, la literatura inglesa. Ellos querían ser rusos.
hay algunos escritores que sí fueron acusados de europeizantes. Por ejemplo, el autor de Padres e Hijos, Turgenev, porque él quería escribir como los europeos. Y en el contrario estaba Dostoyevsky, que él era un nacionalista ultranza y que escribió novelas rusas, completamente rusas. Pero esa es una característica entonces muy personal de la literatura rusa. Ellos eran originales en ese sentido. creo que ellos tenían algo nuevo que decirle al mundo y lo hicieron como solo ellos podían hacerlo. Y creo que una de las características principales es esa inmensidad. Ellos siempre buscaron lo grande. Solo tenemos que ver el porte de los libros de los rusos, ¿no? Se impresiona y simbólico, asusta. Sí, la cantidad de páginas. sí, pero esa literatura ha dejado grandes cumbres que creo que no van a poder ser superadas, quizá imitadas, principalmente porque la literatura ya no es el género de masas que fue en esa época, ¿no? Porque obviamente las obras que ellos producían se entregaban por partes, se hacían por entregas en los periódicos y en las revistas de ese entonces. Fue la época esa de las publicaciones por entregas. Sí, de los pasquines, porque era como la gente se entretenía en ese entonces. El cine es lo que era, el cine es ahora lo que era la literatura en ese entonces. Llegaba a grandes masas. Sí, excelente. Bueno, ¿y cuáles serían los temas principales que estaban manejando en ese periodo clásico, digamos, de los rusos? Bueno, un poco la denuncia. ¿Había denuncia? Creo que no había una denuncia como la podemos ver ahora, porque era una época en la que todavía el zar estaba en el poder y había mucho control de lo que se escribía, porque estamos hablando de una literatura previa a la Revolución Rusa, ¿verdad? Con excepción de Gorky. Pero lo que había era un reflejo de la sociedad de ese entonces y de una mirada hacia el pobre que no se había hecho, porque habían sido estas novelas de la corte, novelas de los amores entre cortesanos, ¿no? Y viene Dostoyevsky y escribe Pobres Gentes y se fija en los marginados. O por ejemplo viene Gogol y escribe Almas Muertas o escribe El Capote. Entonces es ese voltear y ver la sociedad que había sido ignorada por tanto tiempo. Por ejemplo, podemos ver el cambio de actitud que tuvo Tolstoy, que empezó siendo un aristócrata a ultranza, jugador, bebedor, mujeriego, y luego, conforme él va haciendo una crítica de la misma aristocracia, él cambia hacia un estilo de vida, podría decirse, más sencillo, más apegado a la tierra, más despojado de todo lo material. Entonces hay un movimiento de vuelta hacia la tierra, hacia lo fundamental, el campesino ruso. La solidaridad con el pobre, ¿no? El que tiene muchas carencias, todo eso. Bueno, extraordinario. Saludos para José Estrada, Raúl de la Horra. Raúl de la Horra nos apunta acá, nos envía saludos. Gracias, Raúl. Pablo Bejarano apunta: la Biblia es mitología, como tal podemos verla órfica u homéricamente. Excelente. Saludos para Samia Vargas también. Vos, vayamos otra vez a tus poemas. Escogí algunos acá. Te voy a pedir el 30. Es pequeño. 25 y 15, miramos. Muy bien.
Génesis. Todo humo que vaga por el aire dentro de esta habitación ha sido fuego extinguido, llama refulgente. Toda palabra derramada sobre estas hojas ha sido trémulo suspiro, candorosa obsesión. Humo y palabras en el aire se disipan, sin fulgor, sin sangre. 25. Hoguera. ¿Cuándo podré prender la hoguera a los momentos del pasado, al bosque en el que cayó la flecha desde un cielo gris y bajo? Quiero incendiar las sonrisas que insertas como anclas detienen el destartalado barco, hecho herrumbre, inclinado por el viento, desde el que me sostengo, buscando el lejano faro. ¿Cuándo oiré las voces crepitar? Las borrosas letras del consuelo se pierden entre nubes y mareas, buscando el puerto del destierro. Todo es tan extraño, en este fulminante suspiro, en el que el temblor de una hoja es en realidad un arma secreta, que nos revela el entramado oculto del universo y del destino ya perdido. Escape hacia la locura. A veces siento la voluptuosa pulsación de llamar a la locura, de ver con ojos desorbitados al cielo y ver caer fuego sobre un páramo de muertos sin rostro, de reír en medio de la noche en el cuarto oscuro, escuchar cómo rebota la canica sobre la mesa mientras el humo de la vela se disipa en el aire. Quiero viajar a la locura, no volver, permanecer ante el espejo, esperando que se presente el rostro real, ese que me acompaña y nadie ve. No escucho gritos, no me tiro del cabello, no me desnudo y huyo por las calles. Permanezco sentado frente al vidrio, pleno ante el grito del ave, cubierto a excepción de los ojos, en silencio. Quiero que el mundo enmudezca, no hablar, desaparecer de mí, fruncir el ceño tratando de llorar, terminar riendo, crear un árbol de niebla, librarme del estío, vivir a las 10 de la noche para siempre, vivir en el parque mirador, permanecer en la banca bajo el árbol, sentarme frente a la ventana, ese lugar que será el altar desde el que oficie y lance las últimas plegarias. No será un fervor sino una simple huida, una caída natural, anticipada. Solo vine a ver el jardín, repetir estas palabras. ¿Qué hago aquí? Solo vine a ver el jardín. Al final, voltearé y lo único que quedará regado sobre el piso serán los papeles hechos jirones de la niñez. Vos, el que enloquece, ¿será que ya no tiene miedos, no tiene problemas? Se olvida de la muerte. Yo recuerdo una frase que dijo alguien que decía que la diferencia entre el loco y el artista es que el artista puede ir a la locura y regresar. Sí se puede regresar. Seamos artistas. Francisco Juárez, te agradezco bastante vos por esta charla emotiva, emocionante, enriquecedora que nos has permitido acá en Letras en Directo. Muchas gracias. Reverencias para vos. Muchas gracias, Rómulo, muy amable. Saludos a todos. Saludos a todos. Nos encontramos el próximo sábado con Marlon Francisco. Hasta la próxima. Saludos, Marlon.